No, está con nosotros Carlos Fara, analista político. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, acá pasados por agua, pero bien. Carlos, bueno, primera lectura, primer análisis de lo que dejó la elección del domingo y cuál es la perspectiva para esta segunda vuelta, según usted. A ver, primero creo que es un escenario, digamos, que nos devuelve una fotografía más realista de lo que es el electorado, porque estamos en una situación en donde ahora vemos, digamos, un electorado más moderado, ya no un electorado tan tironeado, digamos, entre extremos, ¿no? Eso por un lado. Segundo, me parece que acá, digamos, lo que el éxito de Milei terminó generando limitaciones a Milei, ¿no? Digo, más allá de su campaña y de todos los errores que pudo haber cometido al final. Lo cierto, digamos, es que yo creo que se movilizó mucha gente, ya estamos seguramente estaremos en 78% de participación, lo cual es bastante, digamos, más cerca de lo normal. Y ahí lo que terminó operando es un crecimiento en votos absolutos muy fuerte de Massa, General de Unión por la Patria, porque, digamos, ahí hubo una asistencia muy importante en sectores más populares, que le pusieron un límite al crecimiento de Milei, que queda, digamos, en un porcentaje más o menos similar al que tuvo en la elección primaria, y el gran salto de 10 puntos que se produce, digamos, en Unión por la Patria es lo que obviamente cambia todo el escenario, además de la caída de Juntos. Yo creo que vamos a un escenario, en teoría, bastante muy competido, creo que nada está cerrado, esto recién empieza, me parece que está claro, digamos, que si empiezan a circular ciertas cuentas simplistas antes de cualquier estudio respecto de que, bueno, el electorado de Milei en realidad debería ir a votar a Patricia más naturalmente, porque es un electorado de cambio. Eso en teoría es así, vamos a ver cuánto de eso se produce. Insisto, digamos, creo que vamos a estar en un escenario abierto, creo que esto solamente vamos a ver un resultado más definitorio sobre el final de la campaña. Carlos, ¿qué se plebiscitó en la elección del domingo? Porque cuando alguien que está en función de gobierno, además en un cargo tan sensible y tan importante como ministro de Economía, con atribuciones ampliadas, es más, prácticamente presidente de hecho, uno dice se plebiscita la gestión, y dentro de la gestión uno dice se plebiscita la economía, se plebiscitó el 140% de inflación y la mayoría lo aprobó. ¿Es erróneo ese análisis? Bueno, es un análisis relativo, ¿no? Digamos, obviamente hay una parte de la población que evalúa, digamos, hace un balance sobre lo que es la gestión económica de Massa. Pero no es el único factor, ¿no? Porque yo lo que digo es, cuando vos vas a la mesa de votación, tenés 5 opciones y optás por la menos mala en función de cómo son los otros, ¿no? Si vos tenés que elegir entre algo que no te gusta y algo que te parece horrible, bueno, probablemente, digamos, a regañadientes votes a eso que no te gusta, ¿no? Entonces, me parece que acá, por un lado, digamos, sí, obviamente estuvo la gestión económica de Massa. No olvidemos que Massa es el que saca más votos, pero hay un 63% de la gente que fue al otro lado. Luego creo que hubo un plebiscito sobre atributos del liderazgo, ¿no? Me parece que en eso, obviamente, Massa saca un hándicap comparado con Milei, que hasta acá es un inexperto, digamos, de la política, y Bullrich, que tuvo muchas dificultades en su propia fuerza para poder consolidarse, y eso se notó bastante en la campaña. Y luego, desde ya, digamos, el tema de los miedos, ¿no? Más allá de los atributos, el tema de los miedos a un crecimiento de Milei que pudiese liquidar el pleito rápidamente, y que, bueno, nosotros hace mucho tiempo que venimos observando que las propuestas de Milei, las centrales, la dolarización, el cierre del Banco Central, las privatizaciones, son cosas que no pasan de una aprobación del 30%, que es el porcentaje que sacó el domingo, con lo cual, claro, digo, también hubo un plebiscito sobre el propio Milei, ¿no? Fara, a ver, ayer estuvimos debatiendo acá y una de las cosas que planteamos en la mesa fue el tema de cuando Milei gana las PASOs, gana un partido o una alianza que no tenía estructura política, en muchos lugares ni siquiera tuvo candidato, le faltaron fiscales y demás, pero gana las elecciones.
Y ahora, cuando es en serio la elección, digamos, ya pasó los pasos y es la primera vuelta en serio, se movieron las estructuras políticas. Y la estructura política significó, entre otras cosas, que 3.100.000 personas más fueran a votar entre las PASO y las primarias y la elección de este domingo. Y Massa haya sacado exactamente 3.100.000 votos más de lo que sacó las PASO. Primero, ¿tanto se movió y tanto vale la estructura del Partido Justicialista a nivel nacional? Y segundo, ¿se puede ganar una elección sin estructura política? Bueno, primero, si se puede ganar una elección sin estructura política, lo mostró Milei en las primarias, ¿no? El tema es, claro, con un menor nivel de participación y con un peronismo que, digamos, quedó impactado, digamos, se quedó dormido, ¿no? En muchos lugares, eso por un lado, pero sí se puede. La otra situación es, ¿tanto pesa la estructura? No, en realidad la estructura pesa relativamente poco. Dicho esto por un montón de clientes a lo largo de los años, la estructura puede significar 2 o 3 puntos como máximo. Con lo cual el resto es corriente de opinión pública. Uno no hace, fueron a votar 3.200.000 personas más, si no me equivoco, de las cuales aproximadamente 2 millones fueron a votar, 2 millones y pico fueron a votar a Massa. Eso no es estructura, digamos, eso es corriente de opinión pública, es trabajo de militancia. Y bueno, cuando las opciones son 5, están más clarificadas, e insisto con el punto, uno de los factores es, hubo gente que se quedó en la casa decepcionada con Alberto y con Cristina, que Massa no le gustaba mucho, pero cuando vio el fenómeno Milei salir primero en agosto, empezó a pensársela y vio el resultado de este domingo pasado, ¿no? Fara, hay 2 cuestiones que seguramente se van a tener que dirimir de acá al 19 de noviembre. Primero, este voto anti-kirchnerista o anti-peronista, si está comprendido en el 60% que no lo acompañó al gobierno, 62, 63% que no lo acompañó al gobierno, y si puede o no establecer el cierre de la famosa grieta Massa, que es lo que primero que dijo en el discurso. Mira, primero, yo creo que la campaña va a poner sobre la mesa argumentos para considerar un poco, digamos, para dónde va cada uno, si bien es absolutamente cierto que, como decíamos, la elección es una elección de cambio y la mayor parte del electorado quiere un cambio, eso en teoría debería apoyar a Milei. Pero claro, el problema es que Milei no es cualquier candidato, ¿no? Y entonces obviamente eso puede generar menor nivel de participación, porque haya gente que diga, yo en esta opción no me prendo, o que vote en blanco. Entonces achica la torta. Eso digamos es un problema para Milei, porque significaría gente que está en ese 63% que no lo quiere votar a Milei, vamos a decir así. Eso por un lado. Luego, yo creo que en ese marco me parece que Massa, digamos, tiene una oportunidad de convertir la elección en un plebiscito sobre Milei, ¿no? Y ahí yo creo que la película cambia, ¿no? Puede ser que Milei logre instalar que lo que hay que plebiscitar es el 140% de inflación de Massa, o Massa decir, plebiscitemos la locura de Milei, y entonces obviamente el plebiscito es distinto. Yo creo que estamos en un escenario abierto, no es para dar una opinión definitoria sobre lo que puede pasar el 19 de noviembre. Carlos, recién cuando Gustavo le preguntaba el tema de las estructuras, usted dijo un porcentaje mínimo es estructura, el resto es corrientes de opinión pública y militancia. ¿Qué pasa? Porque además del peronismo en todas sus vertientes, el otro gran partido de la Argentina es la Unión Cívica Radical. ¿Qué pasó con la UCR en estas cuestiones, ¿no? Estructura, corriente de opinión pública, militancia, cuando a nivel local, en provincias y en municipios le ha ido bien? Creo que debe ser uno de los últimos momentos de la historia donde más elecciones locales ganó, donde va a haber más representantes ejecutivos, y sin embargo en la nacional no aportó tanto, parecería, o no sé. Bueno, a ver, primero recordemos que la mayor parte del radicalismo estaba del lado de Rodríguez Larreta, jugador de la campaña de Bullrich de no contener a los derrotados. Es más, digamos, Bullrich prácticamente se saca una foto a regañadientes con Larreta y le ofrece finalmente la jefatura de gabinete, pero no por convicción, sino porque siente que no le queda otra. De toda la información que uno tiene en distintas provincias, el radicalismo
trabajó en reglamento, la verdad, digo, no se sintió muy convocado. Y esto tiene un efecto, claramente, ¿no? Porque se empieza a generar un círculo vicioso, ¿no? La candidata parece que está complicada y desenfocada en su estrategia, la estructura territorial se desanima y eso empieza, digamos, a generar un círculo vicioso que hizo que de los 5 candidatos, la única que no pudiera sumar más votos, en realidad los perdió, fue Bullrich, ¿no? Cuando se supone, cuando hace unos meses atrás todos podíamos suponer que si ella ganaba la primaria era la próxima presidenta. Carlos, muchas gracias, muy amable. No, por favor, un placer. Bueno, Carlos Fara, analista político, me dejó algunos conceptos interesantes de cómo ve y cómo analiza la elección, lo que ha pasado. Me pareció interesante este planteo de decir, habrá que ver qué se instala en la opinión pública que se va a plebiscitar en noviembre. Se plebiscita la gestión de Massa, la gestión del gobierno, la inflación, si querés hacer un análisis súper simplista, ¿se plebiscita el 140% de inflación o se va a plebiscitar la estabilidad emocional o la posibilidad de gobernar de una persona, un dirigente como Milei? ¿Dónde se va a instalar el foco a la hora de decir se aprueba o no se aprueba? Un plebiscito que es, vos vas por el sí o por el no, apruebo, desapruebo, cuando quizás haya, digamos, que elegir lo menos malo para muchos que quedaron fuera de competencia con sus candidatos, que uno entiende eran las mejores opciones que tenían dentro de las ofertas electorales. Bueno, interesante. Carlos Fara, analista político. Gustavo.